Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos de la iglesia. Eh, Vamos a estudiar la palabra del Señor en cuanto al tema que ha estado palpitando en este tiempo donde la iglesia se ha quedado quieta y debería ser una constante en estos días, y no solamente en estos días, una constante permanente. Y me refiero a aquellos que han estado evaluándose, meditando y han tenido mucho tiempo, hemos tenido mucho tiempo de poder ser llevados a pensar, tratados por Dios en reconciliarnos. Y antes de empezar, yo buscaba definiciones de reconciliar, y en el diccionario español salen tres. Y leo la primera. La definición de reconciliar, según el diccionario, es restablecer la amistad. La segunda definición dice que es adquirir para sí mismo un estado de paz y de tranquilidad. Y la tercera definición, que hace referencia a algo especial para Dios, es volver al seno de la iglesia a aquel que se ha extraviado o separado de su doctrina. Qué interesante. Pero según la Biblia, cuando habla de reconciliación, habla e involucra el plan de Dios desde el principio, de arreglar. Pero podemos leer con respecto a ese verbo griego catalazo, que en la Biblia es reconciliar, en Efesios capítulo 2, 11 en adelante, dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en el mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y también cuando leemos en cuanto a la reconciliación, dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermano, cuando Cristo nos encuentra, nos llama a arrepentimiento, confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos y pedimos perdón de ellos, y en nosotros empieza a haber vida y vida en abundancia. Mediante la cruz somos reconciliados con Dios nuestro Creador. Y aquí empezamos a aprender de la sana doctrina, aprendemos de la palabra de Dios y empiezan a suceder grandes cambios en nosotros. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 5, 17 al 21, habla de lo que sucede cuando estamos en Cristo. Y dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros. Qué interesante. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliado con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23, dice la palabra del Señor: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, citas que nos hablan de un estado anterior y un estado posterior, cuando en nosotros llegó el Señor y nos reconcilió por la obra en la cruz del Calvario. Un estado de enemistad a un estado de amistad. Un estado sin razón de vivir a un estado con razón de vivir. Estos son los dos aspectos de la palabra del Señor. Pero también hay dos aspectos muy interesantes hacia Dios y el hombre y entre los hombres. La palabra del Señor, como leíamos en Romanos 5:10, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando estábamos sin el Señor, no teníamos vida. Estamos en Cristo y hay vida en nosotros. Cuando nosotros, hermanos, a la luz de toda la Biblia, podemos entender que la enemistad con Dios es el pecado, y nuestro espíritu rebelde se rinde a Cristo para ser nueva criatura, entendemos que la enemistad nuestra con Dios es el pecado. Qué interesante, hermanos, porque nosotros, como leíamos en 2 Corintios 5, 17 al 21, al entrar en este estado de gracia de ser hijo de Dios, al formar parte de la iglesia, nosotros somos embajadores de Cristo, los cuales quiere usar Dios para anunciar: reconcíliense con Dios, reconcíliense con Dios. ¿Cuánto la iglesia tiene por hacer? Muchísimo. Por supuesto, mis hermanos, que en esto tenemos que ver que el amor de Dios se hizo manifiesto en su Hijo Jesucristo al venir al mundo para salvar al mundo de condenación. Pero Él requiere, por su naturaleza, por su justa necesidad, que el pecado se pague, que el pecado sea limpiado. Por eso envió a Jesucristo, para que la paz de Cristo estemos bajo la justicia de Dios, por la paz de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso, mis hermanos, no es algo que se pueda estudiar, sino que es una revelación del Espíritu de Dios a nuestras vidas. Cuando nosotros, hermanos, entendemos esto, sabemos que somos iglesias, conocemos que somos iglesia, palpitamos que somos iglesia, el cuerpo de Cristo. Y es ahí donde en nosotros está la tarea, el peso de la obra, de poder decir y dirigirse con ese ruego a toda la humanidad reconciliado con Dios. Ahora te pregunto a ti, que estás viendo este estudio, ¿cómo vienes con la reconciliación con Dios
y con los hombres. La tarea de la iglesia sigue siendo la misma, nunca ha cambiado, pero sí va a terminar un día, cuando sea arrebatada. Mientras esto, hermano, tenemos que saber que sin justificación no hay reconciliación. Nosotros somos justos cuando estamos a cuenta. Estando en justicia somos reconciliados. Por ejemplo, hay hombres rebeldes, hay personas rebeldes que no llegan a entender todo, de que dependemos de esta gracia del Señor, pero el Señor se opone al soberbio, al orgulloso. Se opone a aquel que con su orgullo y su soberbia está de alguna u otra manera rechazando la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Digo esto pues porque muchos encargados de anunciar, de comunicar la reconciliación, ese ministerio de la reconciliación, muchas veces quieren trascender y con prédicas quizá queriendo ser representantes, embajadores, apóstoles de Dios ante potencia soberana. Hermanos, como iglesia, Dios quiere que de igual a igual, cara a cara, hablemos a los hombres, reconcíliate con Dios. ¿Usted cree que todo el plan de Dios, el enemigo, no lo conoce y se opone? Dicho esto, las buenas obras, hermanos, también muchas veces creen muchos hombres que van a aplacar la ira de Dios. Si hago esto bien, Dios me va a perdonar. Si arreglo esto, Dios me va a perdonar. Hermano, la reconciliación es un don de Dios, es un regalo de Dios que fluye de la misma presencia de Dios. Y solamente es necesario rendir nuestra vida a Dios, reconociendo nuestro pecado, nuestra maldad, pidiendo perdón por ello, para que la sangre de Cristo nos limpie. Si leemos un poco más allá en Romanos capítulo 5, versículo 9 en adelante, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El medio, hermano, para reconciliarnos con Dios es la muerte de su Hijo, del Hijo de Dios, que corresponde, hermano, al plan de Dios en cuanto al derramamiento de sangre. Pablo explica muy bien de la relación de la reconciliación con la justificación. Cuando aquellos rebeldes que no quieren admitir el pecado, aquellos que piensan que, piden perdón de pecado, pero saben que hay un pecado que no lo han arreglado y hablan de Cristo. Ahí, hermano, en esas circunstancias, en esas condiciones, ¿será Dios manifiesto? Por eso, cuando se entiende que Dios ha dado su vida, que Cristo dio su vida y pagó lo requerido por Dios para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, nuestras relaciones con Dios tienen que ser sinceras, tienen que comenzar a dar frutos en nuestras vidas. No frutos personales, sino frutos de edificación para toda la iglesia. Para toda la iglesia. El exitoso personal en el Evangelio
Yo creo que no existe, mi hermano, mi hermana. Existen aquellos hijos e hijas de Dios que le sirven por amor de su nombre, que le adoran por amor de su nombre, que han entendido que el Señor nos alcanzó por amor de su nombre. En 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículos 9 al 10, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aquel que crea en mí tendrá vida eterna, dijo el Señor. Hermano, Jesucristo fue contado con los transgresores, llevó la carga del pecado. Todos los insultos, los maltratos fueron sobre él. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando nos acerquemos y aceptemos su sacrificio, nos identifiquemos con él, seamos salvos de la ira de Dios. Dios va a hacer juicio. Y aquellos que no arreglen y acepten el ministerio de la reconciliación por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, van a responder, hermano, por ese maltrato que sufrió su hijo, por esos insultos que sufrió su hijo. Mi hermano, mi hermana, cuando se entiende este mensaje en nosotros, tiene que estar presente la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Porque es nuestra relación con Dios mediante la reconciliación por la obra de la cruz. Qué importante, hermano, es entender que por mí Cristo se hizo pecado. Que por ti Cristo se hizo pecado. Para que se anulara sobre nosotros la sentencia. Yo no he hecho nada malo, hay muchos que dicen. Pero no hay justo ni aun uno. Si hubiese alguno bueno, ¿lo hubiesen crucificado al Señor? Si uno bueno hubiese habido, ¿lo hubiesen crucificado a Cristo? Mis hermanos, la maldad se ha multiplicado. La maldad, hermano, está llegando a muchos lugares. A muchos lugares, tanto así que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Nosotros, hermanos, los que servimos al Señor, y el mensaje que hemos sido puestos para llevarlo, el mensaje que se nos ha dado para llevar, todavía lo podemos dar. En este tiempo, como le decía, que Dios ha querido dejar a la iglesia quieta, pero muchos hermanos se han reconciliado. Gloria al Señor por eso. Pero los hijos de Dios, hermanos, tienen este encargo de proclamar este mensaje. Que muchos sean salvos, pero también que los salvos se reconcilien. Que los salvos arreglen. Porque en el tiempo donde la gracia va a sobreabundar, pero se va a terminar, en ese tiempo muchos van a ser salvos. Gloria al Señor si es así. Pero muchos serán llamados, pocos los escogidos, dice el Señor. De esos pocos escogidos, aún de esos pocos escogidos, muchos se van a perder si no se reconcilian con su hermano, hermana o su prójimo. Los hijos de Dios, hermano, tenemos como iglesia, tenemos la autoridad, hermano, esta autoridad de decir reconcíliense con Dios. Es la autoridad que Dios ha dado a la iglesia. Y cuando se escucha esta palabra de verdad, la gente es sanada, los demonios salen fuera, los enfermos son sanados,
los oprimidos son librados, etc. Pero primero, esto, estar a cuenta con el Señor, estar reconciliado con Dios y con todos los hombres. Hermano, el mensaje es revestido de autoridad cuando se hace conforme al orden que Dios lo ha dispuesto. No se trata, hermanos, de filosofar o de dar normas éticas de vida. No, hermano, muchas filosofías y normas humanas se contradicen en puntos esenciales. Y aún, hermano, los más acreditados en las materias tropiezan. Pero aquí, hermano, tenemos que saber que la sabiduría humana, el apóstol Santiago dice que es terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría que viene del cielo, en nosotros, hermano, lo primero que inspira, lo primero que hace es experimentar la necesidad de estar reconciliados con nuestro Creador y Salvador, con nuestro Dios Todopoderoso. No se trata de anular, hermano, la razón humana, pero sí de hacer ver al hombre que todo, cuando surge del pecado, tarde o temprano va a llegar a un estado de ruina. Cuando Dios revela al hombre y el hombre está dispuesto a entender esto, Dios va a obrar, va a intervenir a su favor. Y lo dispuso para toda la humanidad al intervenir, al enviar a su Hijo. Antes de Cristo, después de Cristo. Marcó una línea en toda la humanidad. Y aquí estás tú, aquí estoy yo. 2020 años después de Cristo, viviendo situaciones difíciles, pero si estás aquí escuchando, viendo este mensaje, estás en la gracia del Señor. Solo así, hermano, es que la obra de Cristo puede ser realizada en nuestra vida, dependiendo, teniendo comunión con Él. La relación con Dios se manifiesta siempre estando a cuenta con Él. La autoridad de la palabra de la cruz, hermano, se destaca, por cierto, en toda parte del Nuevo Testamento. La obra de Cristo. Pero empieza a brillar en nuestras vidas a partir de la reconciliación. ¿Se acuerda cuando entregó su vida a Cristo? ¿Cómo cambió? Oh, qué gozo había, ¿no es cierto? Era todo maravilloso. Pero aquí empezamos a crecer en la iglesia. Empezamos a conocer personas. Empezamos a conocer pensamientos. Y ahí hay que tener cuidado. Yo conozco a este como es. Yo conozco a aquella como es. Y se pierde esto, de estar reconciliado. Hermano, nuestra mente era enemiga de Dios. Nuestras malas obras, nuestros malos pensamientos eran enemigos de Dios. Pero ahora, el Dios que todo lo ve, que todo lo conoce, aún los pensamientos, lo más profundo de nuestro corazón, está en medio nuestro. Y llama a la reconciliación. Hermano, nosotros tenemos que llevar este mensaje a los que están sin paz, sin luz, sin dirección, para que sean hijos, para que sean hijas, para que se conviertan al Señor, gozosos, hermanos, pero también sumisos a la palabra, sumisos a Dios, no a los hombres, a Dios. Pero esto no es excusa para decir, hermano, o descuidar el orden que tiene que tener una iglesia. Cuando escuchamos la palabra de Dios, hermano, la iglesia,
Cuando escuchas la palabra de Dios que dice, hemos sido reconciliados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario con Dios, la iglesia dice, amén. Amén, gracias Señor. Eso lo hace una íntima comunión con el Señor, estando ahí cerca, reconociendo que Dios nos ha creado para adorarle, para exaltarle, para anunciar de sus virtudes. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nadie puede decir, como algunos reclaman o hacen pacto, implícitamente, consciente o inconscientemente, muchas veces dicen, reconcíliate conmigo, Dios. ¿Quién soy yo para pedir a Dios que se reconcilie? Yo soy el llamado a reconciliarme con Dios. Yo tengo que mirar a la cruz de Jesús. Y ahí me voy a mantener en la sana doctrina. Hermano, Dios nos manda a anunciar perdón y paz. Perdón y paz. Ese es el ruego, reconciliado con Dios. Desde luego que la fe no puede faltar en esto. Desde luego que el corazón arrepentido no puede faltar en esto. Desde luego que la sinceridad no puede faltar en esto. Pero la reconciliación apunta a una situación rebelde, a una situación que requiere que se doble la rodilla ante aquel Dios que antes desafiábamos, ante aquel Dios que antes ignorábamos, ante aquel Dios que no lo teníamos en cuenta, que no estaba en nuestras vidas. Y aquí, hermano, Dios nos revela por la palabra que el pecado produce en nosotros el egoísmo y el orgullo, como frutos típicos, hermano, de nuestro extravío, de nuestra vida en la oscuridad, en las tinieblas. Y es ahí, hermano, donde esos rasgos nos hacían enemigos de Dios. Pero, hermano, cuando nos entregamos al Señor, Él nos dijo, ve en paz. Pero también accionar nosotros la fe. Ve en paz, tu fe te ha salvado, lo dijo el Señor. Ve en paz, pero no peques más. Yo soy hija de Dios. Dios conoce. Y te reprendo y te... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de dar un juicio contra otro semejante? ¿Será de Dios? Nosotros somos los que anuncian la paz, la reconciliación. Somos llamados a tener paz con todos los hombres en cuanto dependa de nosotros. Mi querido hermano y hermana, la predicación del Evangelio enfatiza que tenemos que dar cuenta. Tenemos que arreglar. Cuando nosotros sabemos, hermanos, que hay uno que detiene, hay uno que está deteniendo, que Dios cumpla con su juicio. Y es Cristo Jesús, que hoy está sentado a la diestra del Padre, para que nosotros, hermanos, seamos astutos, seamos obedientes y digamos, Señor, ayúdame a hacer tu obra. Mi hermana, cuando nosotros reconocemos a nuestro Creador, reconocemos a Dios como nuestro Rey y Juez, ahí, hermano, estamos nosotros en su misión leal y sincera. Es ahí únicamente, hermano, cuando nosotros todos los días debemos reconciliarnos.
debemos estar en paz con Él. Para que el gozo permanezca, para que la paz permanezca. Mi hermano, en Lucas capítulo 12, versículos 57 a 59, dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vaya al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Mi hermano, si estamos enemistados con alguien, vamos a sufrir en el camino. Tenemos que arreglar. Porque si no arreglamos con el hermano, con el prójimo, no podemos decir que hemos arreglado con Dios. La reconciliación, como leíamos allá en Efesios, la exigía de Dios para el pueblo escogido y para los gentiles. Los judíos se creían más que los gentiles. Y había una discordia, había ya una división. Y mi hermano Pablo dice que Dios nos reconcilió mediante la cruz con Dios, haciendo uno solo. Qué maravilloso. Hermano, ¿qué pensará la gente? ¿Qué pensará la gente de los hijos de Dios que van y vienen de las iglesias? ¿Qué pensarán aquellos parientes cercanos que dicen, pero no iba a esta iglesia vos? No, ahora voy a aquella, porque allá hay amor, acá allá no hay amor. ¿Qué pensarán aquellos que aún no han oído espiritualmente la palabra? ¿Cómo van a creer si yo no le estoy predicando con mi testimonio de ser fiel? Porque Dios es fiel. Hermano, muchos piensan que sí, que he arreglado con Dios, yo le he pedido perdón al Señor, pero a él o a ella no se lo voy a pedir. Y piensa que están bien. ¿Qué piensas de dividir el cuerpo cuando tú te alejas? Hermano, vamos a rendir cuenta. Cuando dividimos el cuerpo, cuando dividimos la iglesia, estamos golpeando el cuerpo de Cristo. Hermano, ¿qué hay de aquellos líderes que reciben a miembros de iglesia sin conocer por qué se viene de su iglesia? Sin aconsejar, vaya, arregle. Y si arregla, no debería irse de su iglesia. Dejando todo de lado. Lo que servían, ¿por qué lo hacían? Hermano, una palabra que nos aprieta a todos. Todos vamos a dar cuenta. Pero que el Señor, hermano, nos ayude a cuidar la sana doctrina. De poder formar iglesias locales con almas nuevas, no con almas de otro redil, como si fuese algo que Dios nos ha bendecido. Tremendo, hermano, porque el testimonio hacia los que no han oído espiritualmente, no han entendido espiritualmente, nuestro testimonio en cuanto al ministerio de la reconciliación está fallando. Muchos hermanos hablan de que Cristo es nuestra paz, pero en su corazón no es manifestada la paz de Cristo, no es manifestada la paz de Dios. Hermano, nosotros éramos enemigos, ahora formamos parte de la familia celestial, donde el Señor procura que nosotros tengamos paz, comunión. Mis hermanos y amigos, desde luego, hermano, que somos instrumentos en la mano del Señor, pero el Señor quiere instrumentos limpios,
cuando nosotros, hermanos, veamos que el Señor viene en la nube, Él va a identificar a los que han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Pero empieza por esto, por la reconciliación con Dios y entender que debo tener reconciliación con todos los hombres en cuanto dependa de mí. Con culpa o sin culpa, tengo que buscar la reconciliación. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Mi querido hermano y hermana, dice la palabra del Señor en 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El hermano fiel va a adorarle en espíritu y en verdad, va a gozarse, va a estar dispuesto a decir, hermano, hablemos, arreglemos, va a estar dispuesto a tener paz, a defender la reconciliación recibida por Cristo en la cruz del Calvario. Yo te invito a que si conoces a alguien con que tienes problemas, en este momento de una oración muy corta, recuérdala, para que Dios recuerde que tú te pusiste a cuenta, y búscala y habla cara a cara, como el Señor quiere que estemos preparados para estar un día con Él, cara a cara. Amado Dios, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste un día de lo perdido, de estar lejos de ti, tú nos hiciste cercanos, para tener en nosotros, Señor, esta tarea de llevar a todos los hombres el ministerio de la reconciliación, de que puedan ser uno solo para servir al Dios vivo. Dios mío, en el nombre de Jesús, bendice al que vea y escuche esta palabra, porque es tu palabra, Señor, la que edifica, la que nos instruye para salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, Señor, toma en tu mano cada petición. Ayuda, Señor amado, en los problemas, sana las enfermedades, guarda de todo mal y peligro a tus hijos, Señor. Y salva almas, Señor, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oro y te doy gracias, Señor, por poder estudiar y meditar en tu palabra una vez más, para gloria y honra de tu divino nombre, Señor. En el nombre de Jesús, tú vives, tú reinas y tú permaneces fiel todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga muy ricamente y seguimos adelante. Amén.